Hola maestro, igual si quiere ya podemos comenzar. ¿Sí hay gente o no? ¿Sí hay gente ya? ¿O no sabes? Sí, ya tenemos varios espectadores. Sí, ya empezamos. Bueno, primero que nada es un honor para mí darles la bienvenida aquí a lo que será el webinario de las emociones en el adulto mayor desde una perspectiva tanatológica, impartido aquí por el maestro Zárate, Andrés Zárate. Es aquí por parte de Ibero Monterrey nos gusta mucho ver cómo hay personas que siempre quieren seguir con conocimiento, y más que nada que les interesa pues la humanidad y buscar como el bien para todos. Y bueno, antes de presentar al maestro, les quiero compartir más o menos sobre la dinámica de hoy. Va a consistir de una presentación por el docente de 40 a 45 minutos y ya después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Para esto aquí pueden ver en su página de Zoom que en la parte de abajo les aparece ahí la opción de preguntas y respuestas o Q&A y ahí es donde pueden estar haciendo las preguntas ya durante la sesión del maestro y ya al final vamos a poder apoyarlos con las respuestas. Y bueno, les presento aquí al maestro Andrés Zárate. Él se dedica a la academia desde hace varios años en el área de humanismo, pues sí, en el área de humanismo. Se centra en la felicidad del ser humano desde diferentes enfoques. En su formación académica cuenta con una licenciatura en Derecho, una maestría en Desarrollo Humano aquí en la Universidad Iberoamericana y estudios en cuidados paliativos por la Asociación Albatros en el Hospital Charnes de Lyon, Francia, eh, así como en filosofía y teología. Él ha cursado diferentes diplomados en antropología ética, orientación existencial humanista y tanatología, y actualmente se desarrolla como docente aquí en la Maestría de Desarrollo Humano en Ibero Monterrey y como maestro en diplomados referentes al área de acompañamiento y de adulto mayor. Y bueno, y sin más preámbulo, le paso la palabra aquí al maestro Andrés Zárate y muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por tus palabras. Pues bienvenidos, bienvenidas a este momento que vamos a compartir. Espero que les agrade y que sea de utilidad. Empiezo primero, si me lo permiten, ya que Bruno me presentó, pues por el tema en sí. Miren, yo aquí les comparto algunos puntos antes de entrar al tema que es importante tener presente cuando se trata del adulto mayor y cuando doy una clase también. Primero que les comparto es que lo que yo aquí les voy a decir, pues es puesto de manera, perdón, se expone de manera muy general. No puede necesariamente aplicarse a un caso en específico. Siempre es importante para tener una certeza en qué es lo más adecuado a realizar con un adulto mayor o cualquier persona, pues ver cada caso en particular. ¿Cómo se ve cada caso en particular? Yo siempre recomiendo, perdón, en el caso del adulto mayor, que primero tenga una revisión, un diagnóstico médico por parte de un médico geriatra o, en su defecto, por el médico de la familia. Esto es muy importante para no caer en improvisaciones. A veces el adulto mayor trae un estado depresivo y con un medicamento ya se le, se le puede ayudar bastante, o bien ya veremos otros puntos con los cuales se le puede también ayudar al adulto mayor. Entonces es importante, antes de cualquier cosa, de cualquier decisión, tener el diagnóstico médico de un geriatra de preferencia. Otra cosa que a veces se dan problemas en las familias porque, pues bueno, se cansan o hay ya rivalidades o ciertas situaciones incómodas de años. Es bueno hacer un esfuerzo, esperando que esto ayude, hacer reuniones entre los hermanos o familiares a cargo del adulto mayor, pero que estas reuniones tengan como fin escucharse, no para caer en reproches, y que esto sea un medio para llegar a acuerdos comunes que beneficien a todos, principalmente al adulto mayor. Entonces, esto es muy importante. Si ya pues, no hay problemas mayores, pues qué bueno, esto ayuda mucho a unirse para ayudar entre todos al adulto mayor de acuerdo a sus posibilidades reales. Otro punto que les comparto es saber tomar pautas desde tiempo y retirarse a tiempo antes de llegar a situaciones límite. ¿Qué quiero decir? Que a veces nos aguantamos algo, perdón, o no decimos cualquier cosa y puede ser que explotemos y se haga un problema mayor. Tener esa sabiduría de decir, ¿sabes qué? Necesito un espacio de tiempo, necesito unas horas, necesito unos minutos, me retiro y regreso si acaso es posible. Hay que
muy importante partir de la realidad, no de lo que nos gustaría que fuera. Hay que partir de la realidad del adulto mayor que a quien cuidamos o que esté en nuestra casa, y de la realidad de nosotros mismos, de las capacidades y fragilidades de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de la familia, comprendiendo aquí al adulto mayor. Bueno, pues muy bien, ya que les comparto esto, vamos a pasar ahora sí al tema que nos ocupa, que es el de las emociones. Empezaré con una manera muy breve, pues por decir que las emociones son parte de la realidad humana. Unas veces son despreciadas, yo creo que ahorita está muy de moda hablar de emociones positivas y emociones negativas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, clasificarlas así me refiero. Pero bueno, las emociones no podemos evitar sentirlas. Yo no puedo evitar disfrutar una emoción, la alegría, el placer, algo que me agrade mucho, yo no lo puedo evitar. Ni tampoco puedo evitar sentir un rechazo, un desprecio, no, perdón, un rechazo que ahí abarco mucho, un rencor, yo no puedo evitar sentir eso en mí mismo. Entonces es importante, la culpa no puedo evitar sentirla, una frustración no puedo evitar sentirla. Entonces, esto es parte de la realidad humana. Además hay que tomar en cuenta que la pandemia del COVID pues nos hace estar más vulnerables. Estamos muchas veces muy ansiosos, el encierro no nos ayuda, o estamos con el miedo de enfermarnos, o se nos ha enfermado alguien, o lamentablemente algún ser querido ha fallecido, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tomar en cuenta esta realidad del COVID y pues no nos queda más que cuidarnos y cuidar al adulto mayor de acuerdo a las indicaciones del médico y en lo posible, como nos piden, pues no salir más que a lo más indispensable si es el caso. Entonces, repito, las emociones yo no puedo evitar sentirlas. Eso no quiere decir que tenga que darles cauce libre y hacer, si me da alguien, si alguien me incomoda o exploto de ira y siento la ira que me quema, pues voy a agarrarme a golpes. No quiere decir eso. Las emociones tenemos que aprender a gobernarlas adecuadamente con la razón. ¿Qué es adecuadamente? ¿Qué es gobernar adecuadamente una emoción? Pues que nos evite caer en un problema mayor. No voy a golpear al adulto mayor porque haga que me enoje. No voy a pelearme con alguien porque me enojo. No voy a... El miedo a veces, pues el miedo me previene de hacer tonterías, ¿eh? No, el miedo no es necesariamente malo. El miedo me pone un límite y me evita hacer actos temerarios que pongan en riesgo mi vida o la de otras personas. Muy bien, pues vamos a continuar ya que vimos brevemente lo que son estas emociones. Ya entraremos en detalle. Dice, como les dije hace rato, yo no puedo evitar sentir la aceptación o el rechazo, la atracción hacia una persona, hacia un hecho, hacia un objeto. No puedo evitarlo. Hay un impulso de ir hacia si este objeto, persona o situación me agrada. Como igual, perdón, no puedo evitar huir, rechazar, hacerme a un lado si algo que me está sucediendo o una persona, un suceso, yo lo considero indeseable, lo rechazo, lo hago a un lado, al menos siento ese impulso. Eso está en la naturaleza humana, está en nuestros aprendizajes y repito, pues no lo puedo evitar. Puedo ordenarlo, puedo no sacarlo, disimularlo, pero no puedo evitar sentirlo. Esto es muy, muy importante, sobre todo para evitar culpas. A veces nos sentimos culpables. ¿Por qué siento rechazo a mi abuelo o abuela o a mi papá o mi mamá? ¿Por qué siento rechazo por esto? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Es natural y es parte de la realidad. En el caso del adulto mayor, ya viéndolo desde un punto de vista pues tanatológico, padece una vulnerabilidad tanto física como emocional. El adulto mayor pues se enfrenta a una serie de cambios, de situaciones que no necesariamente ha escogido por gusto, pues la edad nos va haciendo con achaques o nos da, la memoria nos empieza a fallar, pues empiezo con dolor en la rodilla, pues a lo mejor la diabetes, no sé, mil cosas que pueden empezar a pasar. Empezamos a perder autonomía, si somos personas que tendemos a ser autónomos, que no nos gusta depender de nadie, pues a veces necesitamos que alguien esté ahí porque si nos resbalamos, a veces pasa que se quiebra la cadera. Yo he sabido de muchos casos de señoras que se les quiebra la cadera y eso a veces las lleva ya a la muerte. En fin, todo este tipo de situaciones que no todas son, vaya, voluntariamente
las va a tener el adulto mayor. ¿Por qué digo voluntariamente? Porque pues yo también creo que tenemos una responsabilidad en nuestra existencia, pues de buscar una calidad de vida. Y esa calidad de vida nos pide que desde jovenazos, desde que pues ya treintones, cuarentones, pues ya estemos cuidando nuestra alimentación, hagamos ejercicio, no fumemos, etcétera, etcétera. Eso es importante para una calidad de vida. Sin por eso tener ciertos gustos o acceso a lo que nos guste, pero siempre a lo que nos agrade. Siempre la sabiduría siempre está, creo yo, en la moderación, no en los excesos ni en los defectos. No es lo adecuado nada ni todo. Es un justo medio lo que nos va a ayudar a tener, creo yo, una calidad de vida. Y aquí el reto, hablando de esto, pues es, considero, para el cuidador, para el familiar cuidador, porque el familiar tiene o está llamado a desarrollar lo que llamamos empatía, que en palabras más, palabras menos, muy simplemente podemos decir, no, pues la empatía es ponerme en el lugar del otro, en el lugar del adulto mayor. Sí, pero esta empatía la desarrollamos, no nacemos con ella. Esta empatía no, es mucho más allá, perdón, que ponerme en los zapatos del otro. Es desde mi corazón, desde lo profundo de mi ser, desde lo profundo de mi espíritu, que esta empatía la desarrollamos. Yo les doy un tip aquí que espero pues les sirva. Yo cuando voy, porque hago acompañamientos a adultos mayores o a personas que ya van a morir, que ya están en fase terminal, pues a veces se dan ciertas situaciones que pudieran ser incómodas, ciertos olores, ciertas situaciones de sufrimiento, que son normales, ¿eh? Que yo no puedo evitar a veces cierta incomodidad. Yo siempre pienso en ese momento y me digo a mí mismo en silencio, digo, esta persona que está enfrente de mí es un ser humano que está sufriendo, que está padeciendo, y tengo que atenderlo y darle, respetarlo y amarlo dentro de su realidad. Esto que le está sucediendo no es la persona, es algo que le está pasando y que no depende de él. Y ya me acerco y esto a mí al menos me ayuda mucho a desarrollar la empatía. Una cosa es la persona en lo profundo de sí misma y otra cosa es, digamos, lo que le está sucediendo. Que repito, no necesariamente es responsable de eso que le está pasando. A veces no es fácil, lo sé, pero bueno, hay que aprender a desarrollar la empatía. Espero que este comentario, este tip que les paso, que les comento, les ayude a hacerlo. Ahora, otro punto importante es también saber, pues poner límites, porque a veces que sea un adulto mayor o que esté enfermo, pues no quiere decir tampoco que permitamos necesariamente pues que nos agreda o que nos golpee o que nos maltrate. Hay que saber poner límites, pero siempre con mucho respeto y mucha amabilidad. Eso sí, repito, con mucho respeto y mucha amabilidad. No puedo, recordemos que el adulto mayor, sobre todo en casos de demenciados o de Alzheimer, pues no, él está en otra situación, digamos, en otro mundo. Entonces hay que tener presente esto. Y no podemos, importante también, no debemos juzgar la actitud del adulto mayor partiendo de nuestra realidad. Es que a mí, puedo decir, es que a mí me es fácil comer esto. Sí, a ti, porque tienes 40, 50, 30, o etcétera, etcétera. O no estás en la situación de esta persona que ya está fragilizada, que ya es vulnerable per se por las condiciones que pueden ser propias a la edad. Entonces, volviendo a las emociones, aquí es muy importante un adecuado gobierno de ellas. ¿Cómo las gobernamos? Con nuestra parte racional, con nuestra parte intelectual. Es lo que decía al principio. Puedo sentir náusea, puedo sentir coraje, puedo sentir rechazo, pero eso no quiere decir que tenga que dar pie a ello. Tengo que orientarlas con mi razón, con esta lucidez que me da mi inteligencia, mi razón. Entonces, como digo aquí líneas abajo, el adecuado gobierno de las emociones corresponde primordialmente a la persona que cuida al adulto mayor, sean los familiares o un cuidador. Recordemos que si somos familiares, pues hay toda una historia, están los vínculos, toda esta historia de años en que a veces hubo amor, pudo haber habido maltratos, rechazos, etc. Es parte también de la realidad humana. En fin, y a veces es bueno tener una persona ajena, un cuidador en que hay una relación laboral y la familia pues que tome
pues sus espacios. En esta situación que vive el adulto mayor, se vive netamente un proceso de duelo. ¿Por qué un proceso de duelo? Porque el adulto mayor tiene que adaptarse a una nueva situación. No es que vaya a morir, es que tiene que adaptarse a una nueva situación, a la pérdida de una autonomía, a la pérdida de la salud, a andar en silla de rueda, a cierta situación económica o a cierta dependencia económica, si lamentablemente no tiene pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se nos muere un ser querido, vivimos un duelo también, en que tenemos que adaptarnos a ¿qué? Pues a la ausencia de la persona querida que murió, que ya no está. En caso del adulto mayor, él tiene que adaptarse, aunque no esté cercana a su muerte, él tiene que adaptarse a una nueva realidad, pero no le es fácil por lo que yo ya exponía anteriormente. Ya no tiene la flexibilidad en algunos casos para adaptarse a nuevas realidades, a esta nueva realidad que está viviendo. Irse a un asilo, cambiarse a vivir con los hijos, no sé, mil cosas que a ustedes que me escuchan pueden tener ahí, pueden estar experimentando en estos días, en esta situación, perdón, actual, posiblemente con algún familiar que esté en un adulto mayor. Entonces, ¿cómo se caracteriza un proceso de duelo? Mismo, repito, que no es que vaya a morir, ¿eh? Esto vale para todas las pérdidas y duelos. Se caracteriza por las negaciones. No estoy viejo, no es cierto, si puedo, si soy autónomo, etcétera, etcétera. La ira. A veces andan enojados. No personalicemos nunca la ira, pues está enojado la persona, pues por esta situación que está viviendo. Económica, no sé, cambiarse de casa, etcétera, etcétera. Estados depresivos también. El adulto mayor tiene estados depresivos. O sea, los vive. Por eso yo les digo la importancia de ver a un geriatra antes de tomar decisiones, porque a veces un medicamento les ayuda. Esto ya lo decidirá pues el médico. Dice. Y lo que dije también, la falta de flexibilidad ante nuevas situaciones. A veces el adulto mayor pues se la pasa en el pasado. Y esto sí, miren, creo yo que esto lo aprendemos desde que estamos pues cuarentones, por ahí aquí aprendiendo, pues el pasado sí, ya se pasó, pero nuestra vida no podemos vivirla de recuerdo solamente. Tenemos el presente y el futuro inmediato, después pues no sabremos. El adulto mayor tiene cambios psicológicos, físicos y sociales a los que tiene que enfrentarse, se va quedando solo, ¿por qué? Pues sus amistades se van muriendo. Me dijo una vez una amiga, pues ya se murió un conocido de 70, yo no tengo 70 todavía, me faltan algunos años, esta amiga sí, me dice, ya sigo yo en la lista, dije, pues sí, ya sigues en la lista, ya estás más cerca, entre más años tenemos, pues las probabilidades de morir ya están más cercanas. Es parte de la realidad humana, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, envejecer constituye una serie de cambios que tienen que tomar en cuenta ¿qué cosa? El estado de ánimo. ¿Cuál es el estado de ánimo del adulto mayor? De mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela. ¿Cómo se siente? Otra cosa que es importante tener en cuenta es fíjense, aquí es bien importante, es la percepción de sentirse bien. Porque podrán ustedes decir, oye, abuelo, papá, pues que tienes todo. Tienes comida, tienes techo, estás cómodo, tienes tu espacio propio. ¿Por qué te sientes mal? Bueno, porque él no percibe bien eso. Pérdida de autonomía, viudez, etc. Entonces, la percepción de sentirse bien. Aguas con eso porque a veces decimos lo que acabo de nombrar. Pues es que tiene todo, porque se queja. Bueno, se queja por la situación que vive y porque él no percibe sentirse bien. Y también la sensación de tristeza. Es parte de esta realidad que el adulto mayor pues se sienta triste. Eso es perfectamente común. Y pues bueno. También, ¿qué otra cosa le puede pasar al adulto mayor? Pues puede sentirse desconcertado. ¿Qué le causa este desconcierto? Pues no sabe cómo manejar sus emociones. Es que está bien sentirme triste. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo lo manejo? A veces no quiere hablar porque tiene miedo pues que lo regañen o lo maltraten o no quiere, como dicen, no quiero preocuparte, hijo o hija, entonces pues, se aguantan. Importante mantener una comunicación con el adulto mayor, ya veremos adelante el tema. Entonces, y aprender a escuchar. Al adulto mayor, más que darle soluciones, que en lo posible hay que dárselas, es escucharlo, escuchar sus quejas, sus fastidios. Es importante aprender a escuchar.
¿Qué experimenta el adulto mayor? Pues soledad. Puede estar rodeado de familia, pero se puede sentir solo. Hay que involucrarlo, hacerlo partícipe. Abandono, pérdida de autoestima, ¿eh? A veces las personas, ay, qué padre, la jubilación ya llegó. Y pues llega la jubilación y llega a estar en la casa. Pues el adulto mayor tiene ya que tener ciertas actividades que él puede mismo realizar. La jardinería es estupenda para el adulto mayor, que tenga su jardín, su huerto, eso se recomienda mucho. Nos hace que la persona se ejercite, emocionalmente lo pone en la realidad y está creando algo que es de beneficio para él y para su familia. Un jardín, repito, un huerto. El adulto mayor también puede caer en egoísmo, en ansiedad, preocupaciones que nos puedan parecer absurdas, pero que ahí están. Puede estar enojado, frustrado, etc. Miedo puede tener. Miedo a no tener dinero, miedo a que lo lleven a un asilo si no está en un asilo, miedo a hacer una carga, etcétera, etcétera. Depresión, puede sentirse culpable pues por errores pasados, que haya sido muy estricto con los hijos, que haya hecho tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Puede también sentir melancolía. Entonces, estas son algunas de las situaciones que el adulto mayor puede padecer, puede vivir. Y tenemos que estar atento a ello, repito, nunca emitiendo un juicio partiendo de nuestra realidad como familiares, sino de la realidad que vive el adulto mayor. Esto es muy, muy, muy importante. Vamos a continuar. ¿Cuál es la posible causa de estas emociones que yo acabo de nombrar? Pues puede ser una limitación física, ceguera, pérdida de oído, silla de ruedas, problemas para caminar, etc. Que él sienta o que tenga realmente que viva falta de comprensión y que se perciba abandonado, que es una carga. Por eso digo, esta falta de comprensión muchas veces se da porque emitimos un juicio partiendo de mi realidad, es el adulto mayor. Tenemos que partir de su realidad. Además, pues hay muchas, como ya dije al principio, pues muchas cosas que se van dando y que a veces nos escapan. Importante la comunicación y comprensión hacia el adulto mayor. Y pues las enfermedades, diabetes, colesterol, ciertas incapacidades, etcétera, etcétera, que pueden ir ahí apareciendo. Por eso yo les invito pues a buscar siempre una calidad de vida. Es muy, muy importante alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera. Continuamos si les parece. Esto también lleva al adulto mayor a otros estados agudos de enfermedad, depresión u otros sentimientos negativos que impactan la dinámica familiar. Puede haber mucha culpa. A veces pasa y me dicen, oye Andrés, pues es que hacemos esto y papá o mamá no reaccionan, nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Bueno, pues es parte de esto que hace el adulto mayor o que expresa el adulto mayor, pues va a impactar pero la dinámica familiar, los cambios, etc. Tenemos que estar atentos a eso. Puede ser que no sepa expresar lo que está sintiendo o la sensación de abandono. Entonces, hay que abrir nuestra escucha al adulto mayor, nuestro corazón, nuestra paciencia. A veces no es fácil. Hace falta tener mucha paciencia con las personas, ejercitarla, porque nos podemos sentir saturados, abrumados, fastidiados, y bueno, tener esto presente. A veces, repito aquí, en la sensación de abandono no quiere decir que la persona esté abandonada necesariamente. Es que la persona se siente abandonada. Es muy diferente estar abandonado a sentirse abandonado. Muy bien, continuamos. Dice, lo que expresé acá anteriormente es de una manera general. Son cosas, emociones, sentimientos que vive un adulto mayor. ¿Cuál sería la emoción? Pero la diferencia entre una emoción y sentimiento, pues que el sentimiento es más estable, dura más tiempo. La emoción es como puede ser un chispazo que siento, un impulso muy rápido. El sentimiento no, el sentimiento es algo establecido. Muy bien, vamos ahora a pasar con algunos datos o detalles sobre las personas con demencia o enfermedad de Alzheimer, que es muy similar. Dice, las siguientes cosas también pueden afectar cómo las personas con Alzheimer se comportan. ¿Qué puede sentir una persona con Alzheimer? Puede sentir tristeza, miedo o sentirse abrumados. Estrés causado por algo o alguien. Yo estaba dando una plática, así vía Zoom, y estaba una persona, un adulto mayor con demencia, y me confundió. Estaba en la plática ella tejiendo,
y estaba con un hijo y ella le preguntó al hijo que si yo no era fulano de tal, que porque le caía muy mal. Entonces ella me confundió esta persona con otra persona que no le agradaba. Pues yo no lo voy a tomar personal. Digo, pues, en su situación, pues así me vio, y si me hubiera dicho algo, pues no había que tomarlo personal, porque la situación de esta persona, pues está agravada por una demencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no personalizar ciertas situaciones. Estrés causado por algo, alguien, esto es lo que me pueden confundir con alguien, o cualquier ruido fuerte, etcétera, y puede alterarse la persona. Confusión después de un cambio de rutina, incluyendo un viaje. Oye, mamá, pues vamos aquí, vámonos acá, y la persona viene pues toda confusa. Ay, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Bueno, es simplemente porque hubo cierto cambio en su rutina. Y puede tener ansiedad sobre ir a algún lugar, al médico, al hospital, cambiarla de visita, etcétera, etcétera. Muy bien, continuamos. Perdón. ¿Cómo enfrentarse a los cambios de personalidad y la conducta? Eso es para ustedes familiares. Dice, mantenga las cosas simples. Solo pregunte o diga una cosa a la vez. ¿Tienes hambre, mamá? ¿Tienes hambre, papá? Y de preferencia, en ese momento que le estamos hablando, de una manera muy clara y precisa, si la persona, si el adulto mayor lo permite, tomémosle la mano o del brazo. Dice, mantenga una rutina diaria para que la persona sepa cuándo ciertas cosas pasarán. A tal hora es esto, al amanecer, al mediodía, etcétera. No hacerle con cambio de hora aquí y hora acá, etcétera, etcétera. O sea, que haya una estabilidad en su cuidado, en las personas que lo visitan, en las personas que le cuidan, etcétera. Asegúrele a la persona que está segura con usted y que usted está ahí para ayudarle. No te preocupes, mamá, aquí estamos seguros. Mira, la tarde está muy bonita. Platíquenle cosas así. No pasa nada, no tengas miedo, no hay nada que temer. Y toquen a la persona, repito, si esta persona lo permite. Otra cosa a ver es, enfóquese en los sentimientos de la persona, no en sus palabras. Puede a lo mejor rechazarme o aventarme o decirme una palabrota. Pero esto no es más que el signo de su vulnerabilidad, de su miedo, de su fragilidad. Atrás de estas palabras, pues hay miedo, puede haber angustia. Es qué sentimientos está viviendo esta persona para que pues me diga estas palabras. Es un ejemplo, ¿verdad? O que me quiere agredir. Otro ejemplo, que puede pasar. No digo que siempre pase. No discuta o trate de razonar con la persona. La persona pues no está en sus cabales. No me va a entender muchas cosas. No hay que discutir. Trate de no mostrar enfado o frustración. Tome un momento. Si no afecta la seguridad, salga del cuarto por algunos minutos. Si hace algo la persona, el adulto mayor, pues aprendamos a manejar nuestro coraje. Respiremos profundo. Hay ejercicios de respiración que nos ayudan. Pues, hagamos ejercicios de respiración. No vayamos ya predispuestos a que va a haber problemas, perdón. Porque si vamos predispuestos a que va a haber problemas, problemas habrá. Recordemos que si cambio pensamientos, cambio actitudes. Y repito, esta persona no está así por gusto, está así por situaciones que le escapan. Y use el humor cuando pueda, reírnos de nosotros mismos, no burlarnos, es reírnos, hacer algo ameno, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que ayudará es usar distracciones. ¿Qué distracciones? Oye, mamá, oye, papá, ¿qué música te gusta? ¿Quieres bailar? Pues órale, un bailecito. Yo me he echado muchos bailecitos, me siento terriblemente ridículo, pero no me importa. Tomo al adulto mayor de las manos, si me lo permite, y echamos un bailecito ahí, cortito, con la música que a él le guste, no con la que a mí me guste, la que a él le guste. Entonces trate de usar la música, el canto o el baile para distraer a la persona. Entonces, esto también es una manera de comunicarnos con ellos. Repito, partiendo de la música que a la persona le gusta, o una lectura si le gusta. Mantengan la habitación limpia, agradable, bonita, que el adulto mayor dentro de lo posible esté limpio, esté bien arreglado, rasurado el señor, la señora maquillada, guapa, si se puede, si es posible, que esté agradable para ella misma. Si se da cuenta o no, yo estoy seguro que sí se da cuenta. Aquí voy a contar rápidamente una anécdota. Había una persona con problemas de infantilismo, una persona muy rechazada que yo conocí en mi infancia, y vivía en el barrio.
Y dirán, pues, ¿qué vínculo qué tiene que ver esto con los adultos mayores? Pues creo yo que sí tiene que ver. Y esta persona una vez, era una señora, la vi muy arreglada, limpia, bañada. Repito, tenía cierto grado de demencia, de demencia más bien. Perdía el contacto con la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó a vender unas cositas que traía, andaba muy contenta. Otra señora le ayudó, le regaló unas cositas muy sencillas para que ella vendiera. Y esta señora, que en apariencia estaba completamente demenciada, y que nos dimos cuenta y que no lo estaba, le dio un sentido a su vida, por más simple que fuera. Entonces, ya la ocupó. Igual podemos hacer con los adultos mayores. ¿Cómo yo hago parte de mi dinámica al adulto mayor? Partiendo de su realidad, no de mi realidad. Si esto es posible, yo sé que a veces hay muchas limitantes, pero bueno, hay que ver lo que sea posible. Dice. Ahora, refiriéndonos al cuidador o familiar de una persona con Alzheimer, dice, es probable que en determinados momentos el cuidador o familiar sienta confusión entre sus propios sentimientos, pues puedo pasar del rechazo al amor, a la culpa, etcétera, etcétera. Es parte de, es habitual que algunos de sus pensamientos le puedan parecer inaceptables debido a que puede experimentar emociones negativas hacia la persona enferma. Siento rechazo, me siento abrumado, ya estoy harto, ya no te soporto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es parte de esta realidad. O sea, no hay por qué sentirnos mal, lo que debemos hacer es no darle cauce y exteriorizarlos. ¿Cómo puede sentirse el familiar? Vamos a ver acá. Pues el familiar se puede sentir frustrado por cosas como ¿por qué? ¿Qué le causa esto? Pues puede ser que el adulto mayor no coma adecuadamente, que ensucie la mesa, confunda los cubiertos, o se viste de una manera que no la consideremos adecuada, que las expectativas que tengamos acerca de nuestro ser querido y que no se den, pues nos generan frustraciones. Pues el médico dijo que pues sí, pero a veces hay circunstancias ajenas al médico que pueden hacer que el adulto mayor empeore o tenga momentos de crisis agudas, etcétera, etcétera. Y eso pues nos va a causar frustración porque no está llegando o avanzando a como esperábamos o quisiéramos. Repito, no es culpa del adulto mayor. Tenemos nosotros que aprender ahí a manejar nuestras emociones. Dice, culpabilidad. Si creemos que con nuestros actos o nuestras reacciones podemos haberla hecho sentir mal o confundirle aún más, podemos sentirnos culpables. Es habitual preguntarse cómo es posible que le hayamos gritado o plantearse si hemos errado nuestra forma de actuar, pensando que de haberlo hecho de otro modo, hubiéramos podido evitar algún percance. La culpa, que es terrible la culpa en los familiares de un adulto mayor. Y si esas culpas no sanan o esas culpas no se resuelven y el adulto mayor fallece, se queda como un fardo terrible a llevar. Entonces, cuidado con estas culpas, seamos objetivos en nuestra realidad y pues tratar que la emoción, el impulso de la emoción, la ira o cualquier similar no nos gane. Dice, tristeza, la pérdida progresiva de capacidades y autonomía de la persona que queremos, de nuestro padre, madre o abuelos, y autonomía de alguien y asumir que las expectativas y planes de futuro, tanto de la persona afectada como de su familiar o cuidador, se vean truncadas por el Alzheimer o demencia, generará comprensiblemente sentimientos de tristeza, el plan de un viaje, el plan de un cambio en la casa, gastos que no esperábamos, pues nos van a hacer forzosamente cambiar lo que creíamos hacer. Y pues aceptar también que el adulto mayor puede hacerse una carga a nuestras actividades y a nuestras dinámicas familiares. Esa es una realidad. El aceptar la realidad nos libera. Y no quiere decir por esto, repito, que vayamos a maltratar al adulto mayor, sino, bueno, esta situación, ¿qué voy a hacer para que sea lo más ligera posible de llevar a cabo? Enojo, me puedo enojar, puedo explotar, y si el cuidador puede enfrentar a situaciones que no le gustan o le molestan. Por ejemplo, una vez, si usa pañal la persona, pues que traiga diarrea y que haya que cambiarlo muchas veces, si no tiene enfermera ahí a la mano o un cuidador
a que esté ahí cercano y que el familiar lo tenga que cambiar varias veces por algún problema de esfínteres o algún problema de diarreas o de orina, etcétera, pues hay un momento en que fastidia, ¿eh? No es fácil. El olor, cambiarlo, la suciedad, etcétera, bañarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también nos puede hacer explotar o que vayamos acumulando algo. Por eso yo les digo, no esperen a estar como una olla de presión para hablar o desahogarse. Repito, importante aprender a escucharse como familia, escucharse, no necesariamente dar soluciones y no caer en reproches, porque se va a empeorar la cosa. Puede también, perdón, sentirse agredido o despreciado por el adulto mayor afectado, por ejemplo, si este le grita o le insulta o parece que le preocupa cómo la otra persona se siente o le lleva a la contraria sistemáticamente. En estas ocasiones fácilmente puede aparecer el enojo, sobre todo si el cuidador familiar está cansado. Tenemos que darnos pautas de espacio, de descanso, sin que por ello eso represente una culpa. Así que los familiares que están cuidando a un adulto mayor, yo les sugiero, es mi sugerencia, pues cada quien decidirá de acuerdo a sus circunstancias, tener un cuidador. Un cuidador tiene cierto, o cuidadora, tiene ciertos conocimientos que no son los de enfermería, el gasto es menor, porque va a cobrar menos, y les va a ayudar, puede ayudar muchas cosas, y así ustedes, familiares, podrán tomar espacios, pues para, bueno, salir con el COVID está difícil, pero para descansar, ver una película, etcétera, 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 o no estar ahí metidos en el cuarto, pues todo el día. Dice, el enojo fuera de control sí que puede ser perjudicial, así es, ya que puede suponer que se generen picos de ansiedad y las culpas y la, etcétera, etcétera. Si nos valemos de algunas estrategias para controlarlo a tiempo, resultará más fácil evitar mayores consecuencias y nos sentiremos mejor. Una técnica es la respiración profunda o diafragmática. Ahí viene en YouTube, busquen cómo hacerla si no saben, es la respiración de vientre, en que inflo el vientre, lo lleno de aire y luego lo saco. Pero busquen en YouTube respiración profunda o diafragmática. Ahí vienen técnicas muy fáciles de hacer y eso les va a ayudar si acaso traen enojo o ansiedad. Dice, cuidar de un ser querido con Alzheimer implica superar muchos retos a nivel personal. O sea, no es fácil, ¿eh? Y enfrentarse a muchas emociones a menudo ambiguas. Repito, paso del amor o a la aceptación al rechazo, al coraje, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante ser capaz de reconocer e identificar cómo uno se siente y el motivo de las emociones que se experimentan. A ver, ¿por qué yo me siento así cuando papá o mamá o mis abuelos dicen esto o hacen esto? ¿Qué me pasa en lo profundo de mí? ¿Qué historia estoy repitiendo? Para analizar cómo estamos interpretando los hechos y tratar de modificar nuestras percepciones y reacciones. ¿Es que es adecuado la manera en que yo interpreto lo que me dicen o veo yo en papá y mamá o en mis abuelos o en este adulto mayor con el que estoy vinculado? Aquí es la vinculación afectiva, que me va a pegar. Dice, muy bien, vamos ahora a pasar a otros, ya vamos a terminar, esperemos para poder responder sus preguntas si las hay. Dice, aprender a escuchar y otras maneras de comunicarnos con el adulto mayor. ¿Qué nos va a ayudar? Tener el deseo de no ser el único que hable. Lo que decía al principio, aprender a escuchar. Por más que no me agrade lo que me dicen o ya me repitió, pues sí, a lo mejor ya me repitió. No lo hace intencionalmente. Ahí, pues es parte, puede ser parte de una realidad que esté viviendo el adulto mayor que repite muchas cosas. Y a veces repiten por ansiedad, no porque tengan problemas de memoria. Tener consideración y amabilidad con quienes uno habla y demostrarlo. El tono de voz, la mirada, los movimientos, etcétera, etcétera. No estar en el WhatsApp si estoy con el adulto mayor, estoy con el adulto mayor para el adulto mayor. No estoy para estar en WhatsApp o en Facebook o no sé dónde esté. Dice, voluntad de hacer que la escucha se torne parte activa del proceso de comunicación. Mi cuerpo, mi lenguaje corporal, cómo le estoy diciendo al adulto mayor que lo estoy escuchando, que estoy con él. Establecer un clima agradable. Tono de voz, limpieza, nunca usar lociones o perfumes fuertes, Si andar uno limpio, con ropa agradable. Igual el adulto mayor, lo que dije al principio, que su habitación esté limpia, acomodada, bonita, pintada dentro de lo posible. No tiene por qué estar sucia o el techo cayendo, o sea, terrible eso, ¿no? Tiene que tener un espacio agradable. No tiene que estar lujoso, que esté cómodo, limpio, sencillo. Su baño también muy limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ser comprensivo
con las circunstancias del interlocutor, además de estar dispuesto a oír a la otra persona en sus propios términos. Lo que decía, pues repite mucho, bueno, pues no importa, hacer como que no repitió nada, tomarle de la mano, darle un abrazo, si se puede, etcétera, etcétera. Para terminar, dice, el contacto humano. Aquí esto es muy, muy importante. Hay personas que por su mismo estado, la única manera que tenemos de comunicarnos es tocándolos. Dice, el tacto es un importante componente de la comunicación no verbal. La persona que está temerosa o insegura tiene una mayor necesidad de contacto físico cercano que aquella que esté fuerte e independiente. Yo cuando veo adultos mayores y que los veo angustiados o con ansiedad, ¿yo qué hago? Les tomo el brazo. Digo, me permite, si no lo conozco, digo, me permite tomar la mano. Le tomo la mano. Y estoy viéndolo, no digo nada, lo escucho. Y se calman. O me permite darle un abrazo. Les doy un abrazo. Unos segundos, minutos, según. Y ahí estoy. Y después sigo tomándolo de la mano. Si le gusta, si es creyente la persona, pues hacemos oración con él. Rezamos con él, aunque nosotros no seamos creyentes. O que sea de una creencia diferente a la nuestra. No importa. Ahí estamos para el adulto mayor o para nuestro familiar, no para nosotros necesariamente. Dice. El sujetar la mano o poner un brazo sobre el paciente o familiar ansioso le da confortabilidad y seguridad. Entonces, repito, si no hay maneras de comunicarse, aunque las hubiera, bueno, el tacto, ahí está este contacto humano que todos necesitamos. Un adulto mayor que no es visitado, que no es, hay gente que nomás en Navidad los van a ver, ¿eh? Terrible. Entonces hay que abrazarlo, tocarlo, etcétera, etcétera. Pues con eso termino este webinario. Espero que haya sido de su agrado y les haya resuelto alguna de sus dudas. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Igual ya podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Encantado. Aquí ya recibimos un par de preguntas. Sí. La primera es, ¿cómo darles un sentido de vida, esperanza si está limitado en su capacidad física? Dificultad Un para sentido, caminar, o le falta un brazo, problemas de salud o cansancio, y eso le merma. ¿Con algún proyecto o algo en la rutina? sí, hay que ver qué le gusta hacer al adulto. Ahora, mira, el primer paso sería aceptar que perder un brazo, una pierna, una pérdida cualquiera, pues no, pone a la persona en estado de duelo. Primero tendría que adaptarse a esa situación. En lo posible, la persona, bueno, cuando estamos viviendo un proceso de duelo, la persona tiene que, pues, en lo posible, repito, no es fácil, participar a vivir este duelo porque eso le va a liberar. En el duelo, el problema del duelo, ¿qué es? Pues que a veces no queremos aceptar esta pérdida porque nos hiere. Bueno, pues es aceptando este sufrimiento que me causa tal amputación o tal problema y hablándolo, llorándolo, reconociendo las emociones que surgen, es como me libero. Ese es el primer paso. Y otra cosa, efectivamente, pues es que en lo posible coopere en la casa. O sea, no es, preservar la autonomía del adulto mayor en todo lo que sea posible. Eso es muy, muy importante. No dejarlo, no hagan nada, papá, no, que hagan lo que pueda hacer, aunque tenga otro ritmo, porque después por eso se sienten inútiles o que no sirven o no hago nada. No, pueden, a lo mejor se van a tardar en, no sé, por decir, poner la mesa 20 minutos, no importa, que se tarden 20 minutos, no importa. Eso le da un sentido de vida en las cosas simples cotidianas de la vida al adulto mayor. O bien, yo he visto personas que tienen ciertas limitantes que hacen un jardincito o que hacen una actividad manual. O sea, no debe ser motivo de una incapacidad absoluta el tener cierta dificultad física y emocional en lo posible, pues medicarse y tratar de superarla dentro de la realidad que esté viviendo. Muy bien, ¿algo más? Muchas gracias, maestro. Sí, aquí hay otra Contrario. pregunta. Eh, Adelante. ¿Cómo se puede trabajar para no sentir la culpa? Es decir, la persona se da cuenta de cómo le hablo o trato a la persona que está a su cuidado, el adulto Ajá. mayor, y viene el sentimiento de culpa. Sí, pues a veces la persona no se da cuenta, él puede hacer sentirse agredido, pero pues depende, a lo mejor puede decir en palabras muy bajas, ay, yo no te soporto, me tienes harto, o sentir mucha rabia, y después viene la culpa, porque es una explosión. Ahí primero es ser bien objetivos con la realidad que estoy viviendo. A ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento culpable?
Porque lo que dije al principio, una cosa es que yo cuide a una persona con la que no tengo ninguna historia familiar y que pues el vínculo más bien es laboral, y pues si hay respeto, etcétera, pero pues, no, se va dando un vínculo de afecto con el transcurrir del tiempo, si acaso, a cuando soy familiar. Cuando soy familiar, pues hay una historia ahí nutrida o de rechazos o de lazos de amor o de, no sé, no, nuestros padres, no hay escuela de padres y hay errores y hay heridas involuntarias o nosotros los herimos porque, ahora ya te pasó la factura, ahora que no, etcétera. Todo eso se puede. Entonces, estar muy consciente de que puedo cometer errores, de que es normal sentir emociones, pero también aprender a orientarlas debidamente, cambiando pensamientos, no llegar fastidiado, etcétera, etcétera. Son pequeños detalles que nos pueden, o sea, no decir, voy con papá y tengo que ir por obligación y tengo que estar bien. Eso no me va a ayudar en nada. Si yo ya voy con la cosa que fastidio con papá. Es cambiar el pensamiento, es decir, voy a cuidar a un ser que me necesita dentro de su realidad, dentro de sus limitantes y voy a tratar de sentirme lo mejor posible. No voy a estar enojado. Ya después haré lo que dejé de hacer. Y es una manera de decirlo. Muy bien. ¿Hay otra más? Sí, aquí nos preguntan por el chat, Ah, ¿cómo podemos motivarles para arreglarse como antes? Ahora con el pretexto de que no puede salir, dice que igual no tiene el caso arreglarse si nadie lo va a ver. sí. Yo creo que ahí es importante que algo le motive al adulto mayor. O sea, que lo haga, que aprender a hacer, o sea, yo no me arreglo porque otro me vea. Me arreglo por mí mismo. Me baño por sentirme fresco. Las señoras pues se pondrán guapas con su peinado, su maquillaje. Eso les levanta el ánimo. Verse al espejo y decirle, mira papá, qué bien te ves rasurado y bañado. Mira qué guapo estás. O la señora, mira mamá, mira lo guapa que estás. Etcétera. Que no sea un ambiente, ¿cómo decir? Un ambiente que a veces se da trágico, casi de duelo, porque pues hay estas situaciones, sino dentro de lo posible un ambiente de respeto y de cordialidad y alegre dentro de esa realidad que está viviendo. Inventar algo, ser creativos, pero eso ya queda imaginación del cuidador, de acuerdo, ponerle música, una poesía, alguna novela, no sé, mil cosas flores, si puede leer flores, llevarle flores. Mira, mamá, traje esta plantita para tu cuarto, la vamos a plantar, o ayúdame a plantarla, etcétera, etcétera. Y eso, una cosa trae otra. Sí, muchas gracias. Aquí también, otra pregunta también en el chat. ¿Sí? ¿Cómo hacer con un paciente de Parkinson's? Se les acaba de dar el diagnóstico, pero no se le ha hablado de esto con él. Bueno, miren, yo soy partidario que debe saberlo. Aquí hay que buscar el cómo decírselo, no hay que soltarlo de sopetón, no es fácil. Ahora, pues no sé en qué fase vayas, si está avanzada, vayas. ¿Por qué? Porque las personas se van dando cuenta. Igual pasa con los cánceres, va a empezar a tener fallas, o por qué me estoy medicando, o porque el médico, la persona tarde o temprano se va a dar cuenta. Entonces, creo yo que es importante que lo sepa, buscar un momento adecuado, buscar el cómo se lo voy a decir. No digo que vaya a ser fácil, pero yo siempre he sido partidario que la persona lo sepa, a menos que la persona no quiera hablar del tema, o no, bueno, claro, no sabe, pero imagino que va a irse dando cuenta poco a poco de que hay ciertas limitantes. Entonces, pues la persona tiene, y se va a preguntar, entonces estar abierto al diálogo con nuestro familiar, crear vínculos de confianza para que, y cuando empiece a hablar del tema o de que se va a morir, nunca, por favor, nunca lo bloqueen, porque a veces cometemos ese error. Un enfermo de cáncer, una persona que empieza a sentirse mal, quiere hablar, no, no te pasa nada. No, no tienes cáncer. Pues tiene cáncer. Ese se llama complicidad en el silencio. La familia sabe que tiene tal malestar o tal enfermedad, el enfermo sabe que algo tiene, por ejemplo, alguien que enfermo de cáncer, pues si va a oncología, pues va porque tiene cáncer, no va, pues va a oncología, ¿eh? Si le dan quimioterapia, pues hay cáncer. ¿O por qué me dan quimioterapia? ¿Cuál es la causa? Es importante escucharlos y pues vivir esta realidad, porque la meta cuando mueren nuestros seres queridos no es que no mueran, porque un día finalmente todos vamos a morir. La meta es que muramos en paz, nuestros seres queridos y nosotros también, ¿eh? Porque un día nos va a tocar. Sí, claro, muchas Aunque no nos gracias. guste, aunque no queramos, no es fácil.
Otra pregunta que nos hacen es ¿cómo reaccionar a las ideas o alucinaciones que se llegan a comentar? ¿A las ideas o alucinaciones? ¿Cómo reaccionar a estas alucinaciones? Bueno, yo diría que a escucharlo, no decirle, digo, depende, si es una persona demenciada, pues tranquilizarlo, mira, aquí estamos, si no te preocupes, no es grave, ver si no ayudar un medicamento, abrazarlo, que como dije hace un ratito, para la ansiedad ayuda mucho abrazar a la persona, tocarla, estar con él, que sepa que estamos ahí para ayudarle. No necesariamente contrariarle o porque a lo mejor se pone peor, va a decir, ¿cómo que no vi esto? Si sí lo vi, claro que lo vi. Ahí considero importante que lo vea un geriatra, un neurólogo, un internista, no sé, un médico familiar para que oriente adecuadamente y alivie en lo posible esta situación, porque puede ser terrible por la angustia que genere. Sí. Bueno, muchas gracias. Aquí otra pregunta. Y de nada. ¿En qué medida recomienda involucrar a la familia para hacerlos partícipes del proceso del adulto mayor? Bueno, es importante, pero también hay que ver cómo está la familia, porque si la familia si hay muchos problemas familiares, pues es mejor contratar un cuidador. Es mejor ahí cambiar, en lugar de ir muchas veces y estar ahí, si hay que involucrarla en lo posible. Pero habría que ver cómo está la dinámica familiar. Si quieren ayudar, pues qué padre, ya están muchas cosas resueltas. Pero si no quieren ayudar o no quieren pagar o la situación económica está ahí, no sé, mil situaciones que estoy imaginando ahorita, pero en lo posible sí hay que involucrarlos, aunque sean cosas simples. Pero que el involucrarse no represente o que no genere en violencia o maltrato para el adulto mayor. Hay que tener cuidado. Aquí el punto principal es del bienestar del adulto mayor. Entonces, hablando así, yo conozco una familia, que no digo su nombre por respeto, que cuidan muy bien a su madre. Entonces la cuidan y entre todos se turnan, digo, son 6 hijos, 7, la señora tiene 90 y tantos años, ellos ya pues andan cincuentones, sesentones, pero la cuidan muy bien y dice, es que no queremos que nuestra madre se vaya a un asilo. Les dimos una plática sobre varios temas, cómo cuidarla y estén sin problema. Tiene problemas de demencia, segundo grado. Hay gente pues que no, porque la historia familiar está ahí llena de conflictos. Yo aquí sugiero mejor un cuidador. Y mismo aunque no estén conflictos, para cuando la familia se canse, pues que haya un cuidador a la mano, porque pues tenemos que tomar espacios de tiempo. Es lo que considero en este caso. Ok, muchas gracias. Al contrario. Aquí otra pregunta, ¿Sí? bueno, más bien como un caso. Ajá, Una mujer de 84 años acaba de perder a su esposo, vivían ajá, solos los dos. Ahora sí, llegó una hija y una nieta a cuidarla, pero no son pacientes con ella. Le ajá, levantan la voz. La hija reconoce que está haciendo mal, que está haciendo las cosas mal y quiere irse. ajá. ¿Será mejor buscar un cuidador externo? Sí, porque va a ser peor, miren, la señora trae el duelo encima y trae maltrato. No se vale. Mejor que tenga un cuidador o una señora. Hay escuelas que forman gente para que sean cuidadores, como acomodarlos, bañarlos, etcétera. Entonces, es mejor un cuidador porque miren, una persona, un adulto mayor que entra en viudez, pues a veces lo que le daba sentido a su vida era el vínculo con su esposa o esposo que falleció. Se le va el esposo, se le va la esposa, pues es más pesado el duelo para un adulto mayor que para alguien que tiene 40 o 30 años en ciertas circunstancias, Sí. porque pues está fragilizado, es vulnerable emocionalmente y físicamente. Hay cosas que hacer, vueltas que a lo mejor no puede hacer, no sé, estoy imaginando muchas cosas. Sí, pero ahí, con mucho respeto, yo le sugiero a esta hija y esta nieta que no estén, digo, que vayan a verla, pero si son 10 minutos al día o 20, o que hagan espacios y que tengan un cuidado, porque va a salir peor. Ok, Y estar conscientes que la mamá vive el duelo de manera diferente a como ellas lo están viviendo. Eso es muy importante, tenerlo presente. ok. Muchas gracias. Aquí, igual otro caso, una persona que pregunta, ¿me podría dar una sugerencia sobre un adulto mayor que actualmente vive solo? Tiene Ajá, episodios depresivos, come y habla poco. ajá, Lo medicaron para la depresión, pero dejó el tratamiento, ya que le causó náuseas y cada vez se nota más retirado. sí. ¿Qué sugiero yo ahí? Bueno, primero, ¿por qué está solo? ¿Está solo porque quiere? ¿Está solo porque no tiene con quién estar?
no tiene amistades, no sé, ¿por qué está solo? Suponiendo, vamos a imaginar cualquier cosa de estas, bueno, tomó medicamento. Hay muchos antidepresivos. Entonces, yo sugiero sí que tome un antidepresivo, que le cambien el antidepresivo. No solo hay un solo tipo de depresivo, a lo mejor le cayó mal, pues que intenten otro. Otra cosa, en lo posible, yo sé que está lo del COVID, etcétera, pues le ayudará, si puede caminar, si tiene familiares, pues que vaya con un familiar a dar aunque sea la vuelta a la manzana. En silencio, no tienen que estar a brillarle. Eso a lo mejor le puede ayudar a irlo sacando poco a poco, a distraerse. Entonces yo le sugiero eso. Ahora, ver qué es la causa de depresión. Porque cuando nos da depresión, a la edad que sea, tendemos a aislarnos. ¿Eh? Es que ya tenía antecedentes depresivos desde joven, es que hay una causa en específico, es que es la vejez que le causa la depresión, es que está solo. Por eso yo digo, aquí ya no hablando del caso de esta persona, tenemos que prepararnos desde jóvenes, aunque se nos, bueno, yo ya no soy joven, pero la gente joven, tenemos que prepararnos para esa situación que un día vamos a vivir. Porque eso nos va a llegar y a veces no sabemos cómo manejarla. Entonces, en el caso de este señor yo sugiero o vean otro médico, busquen otro medicamento antidepresivo, acompañarlo a salir, a sus vueltas si se puede y en lo que se pueda, como un principio de ayuda, eso creo yo que le será bastante útil. Muchas gracias. Bueno. Aquí yo creo que ya esta sería la última pregunta. Ajá. Bueno, es más como una situación. Sí, Persona que dice que a él le sucedió que llegó a una fatiga muy grande y, sí, y terminó descuidando su relación de pareja y con sus hijos. sí. A ver, discúlpame, perdón. Dime otra vez, Sí. ¿no? Otra vez Él dime. llegó a una fatiga muy grande, Ajá, y por lo mismo descuidó su relación con su pareja y con sus hijos. sí. Es lo... Ujú. ¿Una fatiga causada por qué? Ah, Es un adulto mayor o es una persona? ¿Pero por qué a ver, una fatiga emocional derivada, hay gente ahorita, me voy a imaginar, eh, eh, una fatiga, digo, perdón, una situación de problemática de emociones por el COVID, hay mucha gente muy alterada por el COVID, que entran en crisis en una crisis, vaya, en pánico. ¿Es esa la causa? ¿O cuál es la causa de la fatiga? ¿Hay una enfermedad? ¿Hay una situación psicológica? Porque no me queda muy clara qué es la respuesta que busca. ¿Entró en situación de fatiga muy fuerte? ¿Se separó de la familia? este, lo, Pero, lo que entiendo aquí que menciona es que su padre tuvo un derrame cerebral, ok. sí, y él como cuidador. O sea, la persona que está muy cansada es el cuidador. Así es. Ah, pero bueno, tiene que contratar a otra persona que le ayude. No puede tener toda la carga para que se recupere la fatiga. Es lo que yo digo. Tenemos como familiares, tenemos como familiares pues que tener estar conscientes que nos cansamos y nos fastidiamos y nos hartamos por más que queramos a nuestro adulto mayor, ¿eh? O sea, no somos máquinas y no tenemos por qué sentirnos culpables. Es importante, repito, contratar un cuidador o cuidadora según el caso para que ayude en la carga. El adulto mayor, pues hay que reconocerlo, se vuelve en ocasiones una carga, no somos máquinas y no por eso quiere decir que no lo queramos, pero hay que tener presente esto. Bruno, si me permites, dice, ¿nos puede compartir? Es una pregunta aquí en el chat. ¿Me la lees tú o la leo yo? Eh, Dice, ¿nos puede compartir el dato de la escuela de las personas que cuidan adultos mayores? La sí. escuela no cuida adultos mayores. Forman ahí gente que cuide adultos mayores. Se llama Lumen, Centro Cultural Lumen. Esa es la escuela. Pero ahí forma personas para que cuiden adultos mayores. La otra es buscar, hay agencias que se dedican a tener, forman personas, si al contrario, ahí da, Morales. Centro Cultural Lumen, así es. Ahí forman personas y hay cursos para el adulto mayor o para gente que quiere tener ciertos datos o ciertas capacitaciones para cuidar un adulto mayor. Ahí con mucho gusto les pueden ayudar. Muy bien, Bruno, ¿qué más? Pues igual ya se nos está acabando el tiempo, ya, pues ya ¿Mm? llegamos aquí a la conclusión y nos quedamos con algunas preguntas, Sí. sin responder. Miren, yo aquí las estoy en el chat, ¿verdad? Las quiero decir quiero responder de manera general.
Yo siempre voy a decir, en cuanto a alguien con agorafobia y fobia social y ansiedad generalizada, pues la personita es una terapia, necesita tratamiento psicológico aquí y posiblemente una medicación. Ahora, voy a repetir lo que dije hace rato. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos ciertos trastornos de ansiedad desde jóvenes o tendencia a depresiones, posiblemente estas se vayan a agudizar con la vejez, ¿eh? Entonces, no esperemos ya a ser adultos mayores para quitarme esta depresión o tratarme este estado de ansiedad generalizado, etcétera, etcétera, porque entre más pasa el tiempo, más frágiles podemos estar emocional y físicamente. Entonces, pues esta es una realidad que se vive y que vamos a poder vivir. Siempre un diagnóstico médico, siempre partir de ahí y bueno, pues mucho amor, mucha paciencia, cambiar aprendizajes y también atender al adulto mayor. Un abrazo a todos y creo que ya terminamos, Bruno, no sé, tú me dirás. Sí, ya estamos dando por concluida la sesión. Igual les comento que les vamos a estar enviando información sobre los dos programas que imparte aquí el maestro Andrés Zárate. Muy bien, ahí habrá más tiempo. Sí, donde pueden adentrarse más a este tema. Uno está el de acompañamiento al final de la vida. Ajá. Y también el programa del cuidado del adulto mayor que estás impartiendo. Así es, sí se va a impartir ahora en unas semanas más. Así es, para que estén al pendiente ahí en sus correos y si les interesa, no duden en contactarnos. Y ya ahí en el taller, pues hay más tiempo, son más horas y hay tiempo de responder preguntas y pues una dinámica con más espacio y más Y más cómodo. interacción incluso. Exactamente, más interactivo, ya es más, pues más fácil responder todo. Okay. Bueno, Pues muchas muchas gracias. gracias, Bruno. No, a usted, maestro. Gracias, buenas noches a todos ustedes que estuvieron aquí. Gracias por sus preguntas y gracias por su presencia. Muy buenas noches y un abrazo para todos y todas ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.